Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes muy buen viernes, perdón, arrancamos cruzado. Muchas gracias por estar. Vamos con el último break de mayo, ya esto es increíble cómo pasa el tiempo. Sí, es el último, ¿no? Eh, No, sí, Robert, nos queda uno más, nos queda uno más. nos queda uno más, 30. perdón, el próximo, uno más. Vencimiento de Ah, sí. letras. ¿Cómo andan Ah, todos? bien, bien, todo bien, Fran. Ahí tenés razón. Queda uno más. Pensé que caíamos jueves, el 31. Así que, bueno, muchas novedades esta semana eh, que vamos a ver cómo se termina de encauzar, porque recién tuvimos los lineamientos generales, Fran, de un plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos que conocimos el día de ayer. Sí, la verdad que fue una mañana interesante escuchando a al ministro Caputo y a presidente del Banco Central y el titular de Arca, explicando un poquito toda esta nueva movida, ¿no? Y bueno, muchas preguntas surgieron, creo que es sobre todo eso, muchas preguntas, eh, varias consultas, de ver cómo nos afecta directamente, porque bueno, nos afecta directamente y vamos a ver para dónde termina de encarar todo esto, ¿no? Porque hay muchos detalles que quedan por definirse. eh, Tenemos que definir cómo va a ser el tema de la futura ley, ¿no? Ah, para proteger a la gente que decida ingresar su dinero, eh, y demás cuestiones que no son menores, ¿no? Son incluso hasta más importantes que el anuncio en sí. Sí, sin lugar a dudas, porque bueno, uno no puede dudar de la intención o la intencionalidad del gobierno de no perseguir el ahorro de buena parte de la población, eh, pero bueno, hay un día después de un gobierno, no quita que algún juzgado también pueda llegar a actuar, entonces hay que ver bien cómo va a ser la protección legal, va a ser importante. Otro tema importante que se va a plantear de acá, y no tiene que ser a muy largo plazo, es, se va a trabajar sobre un stock, ¿sí? Bueno, hay que trabajar sobre los flujos, porque sin lugar a dudas buena parte de este stock es por miedo a confiscación de depósitos, miedo a desvalorización, la imposibilidad de poder comprar, porque eso también hay que reconocerlo, mucha gente no podía comprar dólares ni en el banco ni en una cuenta comitente por algún subsidio, bueno, por alguna restricción. Entonces también va a haber que trabajar sobre la presión tributaria para que los flujos no vuelvan otra vez a eh, irse al mercado negro, sí, al colchón. Entonces eso también va a ser un punto. Nosotros lo que vemos acá, que lo primero que seguramente van a empezar a aflorar van a ser los dólares de pequeños y medianos ahorristas que van a querer realizar alguna inversión de tipo más inmobiliaria, automotor, etcétera. Pero bueno, ayer, como decías vos, Fran, el gobierno lanzó el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, así es muy ocurrente el gobierno a la hora de poner nombres, como el de los BOPREALES y el de alguna otra ley, también el blanqueo anterior, eh, a la agencia de recaudación que le puso Arca, que sirvió para todo tipo de memes. También ayer modificaron umbrales y esto sí ya empieza a afectar y es bastante más práctico. Sí, creemos que hay muchas cosas muy buenas que más allá de lo que sea esta especie de blanqueo, lo que no es blanqueo, creemos que hay cosas muy buenas también. eh, Se habla de crear un sistema de finanzas abierta y vamos a tener las placas de cada una de las cosas de acuerdo a lo que publicaba el gobierno para que ya lo tengan a mano. Esta semana hubieron muchísimas novedades y lamentamos no haber podido poner tantas, pero no iba a quedar una placa bastante desordenada. Esta semana salió el primer RIGI, ¿sí? Eh, Minero, ¿sí? No había salido ningún RIGI por el
por lo que era minería y quizás es uno de los lugares donde hay más dólares esperando para ingresar. Este es un proyecto de Río Tinto, de la minera internacional Río Tinto, por 2.700 millones de dólares, ¿sí? Río Tinto ya lo había también anunciado em, allá por diciembre del 2024. ¿Sí? Este proyecto de litio se ubica en el norte, viene en el noroeste de la provincia de Salta, sí, casi en el límite con Chile, y es un proyecto minero bastante importante dentro de los que existen. Así que bueno, sale el primero y esto sin lugar a dudas también va a ser un punto a tener en cuenta con respecto a a los flujos de dólares. Eh, Como hemos estado dedicándonos bastante al panorama local, sin embargo, podemos hacer cualquier mención, cualquier duda o consulta que tienen nos la pueden hacer. Es- Entre la semana pasada y esta, bueno, conocimos la baja de la calificación de deuda de los bonos del Tesoro norteamericano y esto mete ruido en el mercado. Y bueno, Trump versus Cook, Tim Cook, el CEO de Apple, ahora se desató otra guerra comercial y con aranceles. Pero bueno, vamos por parte, pasamos al plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. No hay forma de ponerle sigla a esto, ¿no, Fran? La verdad que no se me ha ocurrido, pero no, van a quedar horribles, no se va a poder pronunciar. Así que eh, el plan colchón le vamos a poner. Claro, Así que el plan colchón, sí, está bien, suena, suena bien, suena bien. Bueno, el plan colchón lo anunció. Hay una simplificación bastante importante en el régimen informativo. Esto es, sí, me parece, más allá de lo que sea el blanqueo, me parece interesante, ¿sí? Porque, bueno, uno por ahí empieza a tener miedo sobre qué comprar, qué consumir, eh, y acá hay varias cosas, ¿sí? Lo que informan las tarjetas de débito, crédito y billetera. Uno por ahí ve en los portales de noticias, sobre todo en los relacionados a temas financieros, eh, títulos como entérate cuál es el mínimo para transferirte entre cuentas, a partir de qué monto la FIP te empieza a perseguir. Bueno, esto se ha simplificado bastante y se han actualizado los montos, lo vamos a ver después. Eh, el cruzamiento informático de las transacciones que tienen que realizar los escribanos, ¿sí? Pensemos que los escribanos son sujetos obligados que reportan a la UIF. Bueno, ahora ya, por lo menos a AFIP, se deja de reportar. Nosotros empezamos a ver, Fran, desde el año 2020 fundamentalmente, que cada vez salían más obligaciones para las sociedades de bolsa para empezar a reportar a distintos organismos. Esto es WIF, AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores. Bueno, buena parte de esto se tira abajo. sí, sí, sobre todo básicamente lo que se hace es subir mucho el monto por el cual las ALICs, los bancos informan, sí, ya tanto en transferencias como en stocks a final de mes, ¿sí? Eh, Era bastante, digámosle, bajo, ¿sí? El monto que tenían que informar. Tengamos en cuenta que una LIC tenía que informar todos los montos, ¿sí? Para hablar de lo que más nos afectaba, entre comillas, a nosotros. eh, una LIC, si vos tenías, no sé, un AL30 que vale, ¿qué? 800 pesos, lo informaba, ¿sí? Entonces, era medio una locura. Y bueno, básicamente lo que han hecho es, em, el que tiene 1 millón de pesos en la cuenta comitente, las chances de que sea digamos, delincuente, como es el término que usaron desde el gobierno, son muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cortar gastos innecesarios que tenemos en procesar toda esa información y vamos a ir a los a los que corren más peligro o hay más chance de que estén cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Sí, acá me lo salté, pero también se deroga la obligación de reportar. eh, el tema de vehículos usados, la compraventa de vehículos Ujú. usados, el Z, el famoso Z, también el COTI, ¿sí? Para los inmuebles.
Entonces, bueno, empieza a ser todo eh, bastante más razonable. Lo que pasa que, bueno, a ver, muchos nos hemos ido acostumbrando a esto, otros se criaron con esto. Son regulaciones que empezaron a surgir mucho a partir del 2009, 2010, eh, y bueno, no fueron dadas de baja. Entonces, bueno, por ahí es como que no parece mentira todo lo que había, y hasta en algunos casos parece normal, y eso también era preocupante, ¿sí? Eh, También, aparte de lo que eran los concesionarios, perdón, los consorcios que también tenían que Ujú. reportar, eh, bueno, también ahora el tema de los servicios públicos. Acá, bueno, era a veces uno no, y lo que pasaba, no terminaba de saber cuándo a uno lo reportaban, ¿sí? Porque siempre era como bastante ambiguo, aparte a veces a nosotros nos ha pasado, uno quiere comunicarse con los sectores de compliance y no tiene acceso, ¿sí? Entonces era también a veces muy ambiguo a partir de qué monto o cuándo, y uno no sabía que podía estar siendo reportado por las tarjetas de crédito, por la compraventa de un vehículo, por los consumos, ¿sí? Es bastante loco todo. Eh, y acá, un caso que a nosotros nos queda ver la letra chica, pero sí nos pareció bastante interesante, es que se les va a prohibir a los bancos solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales, ¿sí? Eh, bueno. Hay que ver qué alcance tiene esta norma para qué tipo de operaciones, ¿sí? Nosotros acá nos imaginamos que deben ser para los sectores de compliance al realizar algunas de estas operaciones, pero bueno, hoy es prácticamente indispensable para todo tipo de operaciones subir las declaraciones juradas de impuestos, ¿sí? Nos imaginamos que acá es fundamentalmente para personas humanas. Hay que ver qué pasa con el tema de los créditos hipotecarios que se piden, ¿sí? También se piden que se esté al día en el pago de los impuestos. Hay que ver cómo termina de decantar esto. Pero bueno, una desregulación bastante importante. También hay un proyecto de ley con respecto a las actividades de los escribanos que intenta bajar costos y desburocratizar ese aspecto. Así que bueno, el gobierno esta semana nos dio una novedad bastante importante con esto. Y otro punto importante que también salió publicado ayer en la página del Ministerio de Economía y que fue informado a través de la conferencia de prensa que dio gente del Ministerio de Economía y del Banco Central, es las modificaciones de los umbrales para reportar operaciones financieras. Y esto sí, acá ya nos toca bastante más de cerca, ¿sí? Porque bueno, esto también está relacionado con el movimiento de fondos y también con el tema de las cuentas comitentes. Se modificaron mucho, Fran, los umbrales para el reporte de operaciones. Sí, sí, esto es un poco lo que comentaba recién. Eh, Hay algunas que eran irrisorios, ¿no? Eh, t- no sé, transferencias de 1 millón de pesos en todo tipo de actividades, ¿no? O sea, no es que solamente yo como persona física transfería 1 millón de pesos y lo reportaba. No, no, las empresas transferían 1 millón de pesos y, y lo reportaban, ¿no? No son menos de $1.000 y ya están haciendo reportes. Em, Ni hablar de las extracciones en efectivo, eso es nada, una locura. Íbamos al cajero, sabían que estábamos sacando 10.000 pesos para ir y comprar 1 kilo de asado, una locura absoluta, eh, donde bueno, se había armado todo un sistema entre comillas, un sistema eh, de persecución, ¿no? A todo, ¿no? A todas las operaciones que se hicieran. Esto se libera bastante. eh, Interesante también es de los saldos al último día del mes, eh, donde, bueno, si tenías dinero en la cuenta, se informaba, todo se informaba, básicamente. Ahora hay un poquitito más de margen. Eh, Creo que esto lo mencioné recién. Está hecho para tener información más útil, ¿no? Em, para, para el gobierno, ¿no? Poder
eh, digamos, investigar o rastrear a que realmente tiene chances de cometer algún delito, ¿no? Lo anterior era una locura. Sí, el punto, a mí me llamaba la atención, Fran, el punto de las extracciones en efectivo, ¿sí? Sí, sí. Se informaba de cualquier monto, ¿sí? 10 millones de pesos. Yo recuerdo, bueno, vos también lo recordás, Fran, pero antes de la pandemia fundamentalmente, uno por ahí cuando algún cliente y sobre todo algunas empresas que querían evitar el pago del impuesto al débito y crédito, ¿sí? Tenían que realizar pagos menores, ¿sí? Teníamos los cheques para extracción por caja. Eran un poco complicados para las empresas porque tenían que ir al banco, registrar los apoderados o los firmantes, sí, los autorizados para realizar extracciones, pero se podían cobrar cheques de hasta 50.000 pesos por ventanilla, ¿sí? Ujú, Eso después de la pandemia se dejó de hacer y se dio de baja esa operatoria. Eran cheques, perdón, no cruzados porque eran para cobrar por ventanilla, pero eran cheques no la orden. ¿Sí? Y teníamos muchos clientes que por ahí necesitaban retirar. Bueno, eso era completamente mal visto, se desalentó mucho esa operatoria, los bancos comenzaron a cobrar muchísimo por las extracciones en efectivo y también a estas operaciones que eran operaciones chicas de 50.000, eran $1.000 más o menos. Pero eran de 50.000 pesos cada cheque, ¿sí? Todo esto se fue perdiendo, fuimos entrando en una vorágine en donde manejar dinero en efectivo era casi una locura, pero cuando uno va a un banco puede ver cadetes de empresas depositando, pagando en efectivo a otras empresas por depósitos directos. O sea, en el fondo toda esta normativa nunca desalentó la actividad en negro, sino que la actividad en negro estaba alentada por otro tipo de regulaciones, ya sea presión fiscal, una excesiva presión fiscal o una necesidad de un miedo a la normativa y a la necesidad de resguardar ahorro. Nada de esto dio resultado y ahora está todo mucho más flexibilizado. Fíjense que plazos fijos se informaban a partir de 1 millón de pesos, ¿sí? Bueno, se pasa a un límite mucho más grande y acá es donde nos detenemos en el tema que vos comentabas recién, Fran, las tenencias en las sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos, ¿sí? Todos los saldos. Después, lo que nosotros siempre le decíamos a los clientes, si la FIP hacía algún tipo de control o no, no lo sabíamos. Por lo general no habíamos tenido ningún tipo de problema, salvo algún caso puntual con el tema de lo que fueron compras de dólares y los subsidios que se dieron durante la pandemia, que a veces la normativa no estaba muy clara en cuánto eran el monto en el que expiraba esa restricción, pero se informaba todo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya es distinto, ¿sí? Para personas jurídicas tiene un límite mucho más bajo, pero fíjense que también nosotros no vamos a incentivar la actividad en negro, ni la evasión, ni, no sé, la ilusión, pero bueno, ahora uno ya sabe, ¿sí? Que puede tener dinero que no va a ser informado, si quiere estar medianamente tranquilo, si es una operación puntual, o que puede abrirse cuenta en distintas ARICs y no cae dentro del radar. Quizás no uno porque no estés cometiendo un ilícito ni nada raro, sino porque no tiene ganas de andar dando explicaciones, ¿no? Es como cuando uno va por una calle y ve un control policial, quizá tiene todo en orden, pero no quiere que a uno lo paren, ¿sí? Quiere circular fluidamente. Bueno, ahora hay unos parámetros, ¿sí? Como para tener en cuenta, ¿sí? Como para tener, a ver, a veces son hasta movimientos familiares, ¿no? O necesidades también de fondo de pequeñas empresas que a veces necesitan ser fondeadas temporalmente con un aporte de los socios, o sea, algo temporal que no va a estar generando actas, ni aportes, ni aumentos de capital. Entonces, bueno, nos lleva a un mundo un poco más razonable. Volvemos a lo mismo, vamos a esperar a la semana que viene que empiece a salir la legislación. Si esto, Fran, si no me equivoco, es con vigencia a partir 1 de junio. Sí, todos los anuncios o sea, empiezan a correr el 1 de junio, eh, aunque hubo otros de efecto algo más inmediato, pero bueno, esto sí, 1 de junio, y lo que decíamos recién al principio, también hay que esperar mayores detalles en cuanto a implementaciones y demás.
pero sí, esto corre desde el 1 de junio y bueno, como para arrancar un nuevo año fiscal con las presentaciones que tienen que hacerse previo al 31 de mayo, como para arrancar el nuevo periodo, si bien ya empezó, pero bueno, contablemente para arrancarlo en una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, acá Con varias segura, cuestiones, perdón, con varias cuestiones contables e impositivas cambiando a partir del año que viene, ¿no? sí, sí, la mejor recomendación que le podemos dar a ustedes, no dejen de consultar a su contador de confianza. Em, Seguramente vamos a estar arrancando, no sé si la semana que viene, porque hay que ver cuándo sale la normativa y hay que tener tiempo para analizarla profundamente, pero seguramente vamos a estar arrancando con algún ciclo de charlas en modo virtual y en modo presencial probablemente también, con estudios contables de la provincia, como hicimos con el caso de la regularización de activos que arrancó en el mes de septiembre del año pasado. Seguramente, sí, para ver bien distintas aristas, cómo hacerlo y qué hacer. Pero bueno, sin lugar a dudas, nosotros pensamos que para pequeños y medianos ahorristas va a ser una posibilidad de transparentar fondos para operaciones inmobiliarias, operaciones de autos y también, y ya lo vamos a ver otra vez y lo venimos repitiendo bastante, para invertir. ¿Por qué para invertir? Porque tenemos la inflación norteamericana viajando a un 3%, ¿sí? Con mucha incertidumbre internacional. Quiere decir que los ahorros en dólares en el colchón se vienen desvalorizando bastante fuerte, ni hablar para los que tenían dólares pero no lo podían utilizar con una brecha del 170%, tenían un poder de compra mucho más fuerte que el que tienen hoy. Al mundo que vamos, y lo hemos venido diciendo en buena parte de los últimos breaks, sobre todo desde que Trump puso la placa de eh, la guerra de monedas, sí, que le hacen a Estados Unidos, en donde busca un dólar más débil, que esos dólares van a perder bastante poder adquisitivo. Entonces creemos que es un momento para darle rendimiento a los dólares, si es para sacarlos del colchón o no, se verá con la legislación, pero sin lugar a dudas es un momento para darle movimiento a los dólares, buscarle una cobertura e invertir, ¿sí? De acuerdo al perfil de riesgo. ¿Sí? Estamos en un mundo muy volátil, ya lo vamos a ver en las placas de más adelante, pero estamos en un mundo muy volátil en donde, bueno, va a haber que estar muy atentos con el mundo dólares. Y también, esto lo vamos a pasar bastante más rápido porque no digo que sea zaraza, pero bueno, es algo un poco más que no nos afecta tanto en la diaria, pero se habló de un sistema de finanzas abiertas, de manera que uno tenga una calificación global, sí, que exista como una especie de base de datos a donde no tenga que ir a presentar la carpeta a banco por banco, organismo por organismo, sino que exista un sistema de finanzas abiertas donde se pueda ir a acceder los bancos, las entidades de crédito, todo el sistema financiero, alix, billeteras digitales puedan ir a acceder a mi información y de esa manera no haga falta la burocracia de estar en todos los organismos presentando las mismas cosas. Sin lugar a duda, esto también va a ser positivo, también va a ser bueno de manera de que todo sea más ágil y de evitar tanta burocracia. Pero bueno, esto es como un beneficio bastante secundario, bastante accesorio. Ahora sí estamos esperando la letra chica de las cosas que se van a poder hacer y cómo, ¿sí? Se van a ir haciendo, implementando en la práctica, ¿sí? ¿Y por qué decimos que va a ser un mundo que es un mundo bastante volátil? Bueno, cuando no son los aranceles, son los yields. Y la semana pasada conocimos, al final de la semana pasada conocimos una baja en la calificación de deuda por parte de una calificadora de riesgo, donde la deuda soberana norteamericana de largo plazo era triple A, la pasó a A, nada más, si no me equivoco, o a menos. Pero bueno, le bajó la calificación dentro de lo que es investment grade, se la bajó. Y eso hizo que los rendimientos de los bonos largos, ¿sí? 20, 30 años, treparan al 5%, ¿sí? Un nivel bastante alto, ¿sí? Si vemos
voy a salir de la parte ampliada. eh, Algo que no venían logrando llegar, un nivel que no venían logrando llegar desde hace mucho tiempo, ¿sí? De hecho, las tasas cortas, ¿sí? Las tasas cortas norteamericanas que venían por encima, tenían curva invertida, se pusieron con curva normal, pendiente ascendente, pero acá se dispararon con respecto a las tasas cortas. Y esto, sin lugar a duda, es un problema, lo hemos hablado con varios clientes que están invertidos fundamentalmente en el sector americano, en el sector de acciones, que es donde se puede entrar localmente, y hay que ver en dónde este movimiento termina, ¿sí? Pero bueno, una subida muy fuerte de los rendimientos largos afectan la inversión de largo plazo. ¿Sí? Esto para nosotros es un poco nocivo para las acciones, sobre todo las acciones americanas, ¿no? Pero es nocivo sin lugar a dudas, porque una tasa del 5% con una inflación proyectada del 3% me da un rendimiento real bastante interesante o me da que la inflación no va a ser 3%, Fran, puede ser más. Y sí, sí, peligran de repente todos los números y todas las estimaciones, por eso también es que se ha armado por ahí tanto pánico. Eh, y esto, bueno, viene complicado, ¿no? Viene bastante complicado. Y ayer lo charlábamos. Bueno, ¿compramos ahora a 30 años o seguimos esperando, ¿no? O puede seguir empeorando. Eh, Pareciera que hoy no va a ser un día muy positivo, así que creemos que estamos nada, en una zona de paciencia, paciencia extrema, y esto pueda seguir complicándose, complicando la inflación, eh, y así, eh, digamos, terminar afectando al resto de la economía que parecía que repuntaba, ¿no? Los últimos datos habían sido bastante positivos eh, en Estados Unidos. Bueno, se embarra un poquito la cancha, ¿no? Sí, esto en barra porque, a ver, cuando yo tengo tasas muy altas a mediano y largo plazo, mi costo de inversión, si mi costo de endeudamiento por inversión a largo plazo sube muchísimo, por lo tanto también caen mis resultados como empresa, ¿sí? Porque tengo más cargo financiero, entonces tengo menores ganancias. También tendría que verlo como eh, que estos costos de endeudamiento de largo plazo más altos hacen que yo le exija a los proyectos una mayor rentabilidad, ¿sí? Y tenga que hacer que eh, ese proyecto me rinda más para que sea viable, ¿sí? Y eso se logra con un menor precio. Y también desde un punto de vista técnico, cuando yo tengo rendimientos anuales del 5%, que no es una mala renta en términos nominal anual, por lo menos hay que ver en dónde se sitúa la inflación de mediano y largo plazo, o la expectativa de inflación y mediano plazo, de mediano y largo plazo, puede hacer que inversores más conservadores salgan del mundo de las acciones para ir a buscar rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano largos. Los tres escenarios me llevan a precios de acciones más bajos. ¿Sí? Los tres escenarios. Entonces ahí es donde decimos hay que tener cuidado con las acciones. Y ahí, y quizás lo podamos ver la semana que viene, si la dinámica de las noticias no nos cambia el enfoque, como pasa muchas veces, podríamos hacer un análisis de renta fija de dólares para intentar tener una cartera más balanceada en lo que puedan ser acciones, sobre todo de perfil internacional, y renta fija que no tenemos posibilidad de renta internacional con la comitente local, salvo que hagamos un contado con liquidación importante o hablamos una cuenta en el exterior. Pero podríamos analizar algunas oportunidades que nos puede estar dejando la renta fija local, sea en corporativo o sea en soberano. Y vamos a poner otra vez la placa de sigue el ruido con las jóvenes. Bueno, Albanesi y Central Térmica Roca finalmente entraron en default. Lo confirmaron esta semana, así que sigue la novela por ese lado. Salieron algunas licitaciones interesantes a tasas interesantes. Y bueno, ahí podemos volver a relocalizar y hacer todo eh, otra vez un mapeo de la situación en general. Pero sin lugar a dudas, estas yields norteamericanas empiezan a ser tentadoras, pero no sabemos si verdaderamente acá está el techo de los yields o el piso en los bonos. ¿Sí? Eh,
Algunos hablan de un escenario complicado, de estanflación, ¿sí? Recordemos, estanflación, oro. Y ahí es donde hemos visto que se quebró, algo se quebró, ¿sí? Tenemos yields muy altas de mediano a largo plazo y el oro ni se inmutó, ¿sí? Así que pensemos qué podría pasar si en algún momento las yields bajan, ¿sí? Salvo que el mercado nos esté confirmando un proceso de estanflación, ¿sí? Así que bueno, ahí es un punto a seguir. Nosotros hablamos hace creo que dos o tres breaks de la posibilidad de un doble techo en el oro de corto plazo, era como una toma de ganancias. Sí, el oro está lateralizando en la zona de $3.300, quizás hasta un poquito más abajo de lo que lo vimos en esa placa, así que no estaba mal tomar ganancias, pero las tasas subieron mucho y el oro no cae, ¿sí? Y eso es bastante llamativo. Deben haber fuerzas muy fuertes por detrás sosteniendo el precio del oro, suponemos bancos centrales, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, a tener cuidado, ¿sí? Porque cuando suben las tasas, el oro baja. No ha pasado, ¿sí? No ha pasado y también el mercado debe estar viendo que Trump busca un dólar más débil. Y si vamos a un escenario de una economía norteamericana más ralentizada, por ahí podemos tener la señal de mantener la posición en oro. Un punto también que no vamos a poder alcanzar a tocar, pero un punto más de titular, el PBI de Alemania se expandió más de lo esperado, y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, lo vamos a ver acá abajo. Con el dólar débil, esta placa me la pasó InView en el día de hoy. Los rendimientos en el año, fíjense cómo el oro funcionó muy bien. Europa también viene funcionando muy bien. Acá está fundamentalmente el triunfo de la derecha alemana, y un fortalecimiento del euro. Mercado emergente nada mal para este contexto. Y muy atrás el S&P, las acciones de crecimiento, las siete magníficas y el Russell, lamentablemente. Hasta que no haya una definición con respecto al dólar, los aranceles, el Russell va a seguir bastante golpeado y vemos la necesidad de tener algo diversificado por este lado, Fran. Sí, sí, sí. Hay que empezar a mirar un poquito más la historia completa del mundo, donde, bueno, lo mencionamos la semana pasada, que por ejemplo, Latam venía muy bien, Europa también viene muy bien, los mercados emergentes vienen muy bien y Estados Unidos más flojos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que empezar eh, a prestar un poquitito más de atención, ¿sí? A, a otras posiciones que quizás no teníamos tanto en cuenta antes, y Sí, van a resultar importantes. un bono del Tesoro corto, Fran, 4,1 contra un S&P completamente clavado. Sí, sí. Es una diferencia importante, sí. Sin lugar a dudas. No pensemos ni siquiera en el oro, sí. Pensemos en posiciones más defensivas, ¿sí? O más seguras en cuanto a la volatilidad, ¿no? Sin volatilidad, posiciones cortas. Bueno, acá uno lo que termina viendo, bueno, ¿y cuál es la ganancia real con la inflación? Bueno, pero acá también todavía es más negativa, ¿sí? Entonces, bueno, un punto, eso, sí, esa señal de alarma. Mercado emergente todavía lo vemos bien, ¿sí? Lo vemos bastante bien. Argentina con su superávit fiscal, y su nivel de actividad bien, lo seguimos viendo, los bonos. Existe existiendo en la Argentina ese escudo de que tenemos un riesgo país bastante alto todavía, con lo cual el tramo largo no se vería tan afectado, ¿sí? Nuestro tramo largo es 5 años, ¿sí? O sea, se ubica en duration, ¿no? Se ubica acá, ¿sí? Entre 10 y un año. O sea, nuestro tramo largo al 2041 no es un vencimiento al 2041. O sea, está más traído porque los flujos no están, no es un bullish, un vencimiento a la finalización, una amortización al vencimiento en el 2041. Entonces, nuestro tramo largo es un tramo medio, ¿sí? De la curva de bonos norteamericanas. Y entonces ahí es donde no están siendo tan pegados con este escenario, aunque sin lugar a dudas no escapan. O sea, si no andan mal es que porque podrían haber andado mucho mejor de no haberse dado este escenario. Entonces ahí es donde todavía la curva argentina la vemos bastante bien y algunas emisiones de ON también, ¿sí? Pero seguimos siempre focalizadas.
en las mismas, no nos alejamos. Y internamente, lo tenemos que confesar, tenemos una pelea, una cuestión ahí con Apple. Tenemos el Team Sí, Apple y el Team Quiero Rotar Apple. ¿Sí? Yo no ahí, voy a ahí decir quién es Robert, cada uno, pero claro, está. ahí Robert voy a poner una especie de paréntesis. Mencionabas recién justo las ONs. Ayer Telecom metió la emisión más alta en más de una década, ¿sí? De una empresa privada por perdón, por 800 millones de dólares, ¿sí? Entonces, bueno, también nos da una pauta de que de a poco estamos volviendo a la normalidad de poder acceder al mercado de capitales, ¿no? Ha habido una muy buena también de Pampa, entonces, bueno, se van sumando, ¿no? Cada vez son más. La de Telecom, ¿en cuánto salió en Fran? Lo dijiste, no lo retuve. No, no, creo que no mencioné la Ah, tasa, bien. pero salió en 9.25. 9, Eh, ajá, 9.25. 9.25. A Bien, 7 y 8 años. bien, eso me gusta. Esa tasa me parece bastante razonable. eh, y me parece que ahí podemos ir a buscar algo de cobertura con muchas cuentas, ¿sí? Así que, bueno. Sí, es buen dato lo de Telecom. Si no me equivoco, lo emitió para financiar la compra en Telefónica. Así que, bueno, vientos de cambio. Y vamos a tener que mirar mucho la renta fija, inclusive para los que están en renta variable internacional, ¿sí? Bueno, y Ahora pasamos. sí. Ahora sí. ¿Apple o no Apple? Esa es la Apple, cuestión. sí, en realidad la cuestión para mí ha sido Apple o por qué no vendí Apple, pero bueno, estamos Claro, ahí, entre el Team Apple y el Team Quiero vender sí, Apple. sí. Lo que mencionaba, acá me voy a quemar, ¿no? Acá voy a quemar la posición. Pero, primero que compramos para cambiar de posición y si vendemos Apple antes que otras cosas, ¿no? Eh, Probablemente sea, digamos, el punto clave, ¿no? Que si queremos rotar o si queremos comprar algo, o si queremos rotar al Apple por otra cosa, bueno, Apple sería la primera opción a vender o no. Ese sería por ahí el punto. Pero sí, se la ve un poco complicada. Ahí eh, con algún guiño a una referencia local, que Trump quiere que los iPhones se produzcan en Estados Unidos, ¿sí? Alaska podría ser una opción, sin razones aparentes, ¿no? Nadie sabe bien por qué, pero bueno. Eh, y arranca entonces de nuevo todo este lío de que si no los producí acá, te pongo aranceles y volvemos al circo que parecía que había quedado atrás. No quedó atrás, desgraciadamente, y volvemos sobre lo mismo. Vamos a volver a rabiar con mucha volatilidad. Hoy el mercado ya abrió en el exterior, en Estados Unidos, y bueno, ya es un día horrible, como se esperaba, porque bueno, vuelven fantasmas de hace 2 semanas atrás, tampoco es que pasó tanto tiempo. No, no, seguro, no, no sé. Los cachetazos vienen seguidos. Claro, bueno, acá está el arranque esto es el pre, ¿no? O sea, cuando armamos esto rápidamente por las noticias, esto era el pre. La acción de Apple en el pre arrancaba bastante más abajo eh, por, por esta disputa con Trump. Trump dijo, le había dijo que había hablado con Cook y le había dicho quiero los iPhone en Estados Unidos. Eh, entonces parece que eh, Trump le habló de Estados Unidos y Cook contestó con India, ¿sí? O sea, como diciendo, bueno, se los arbitramos vía India. Entonces le dijo, no, nada de India, Estados Unidos. Entonces, si no van a pagar aranceles, si no me equivoco, dijo el 25%. Entonces, en los futuros, en los pre, arrancaba fuertemente negativo, esto para Estados Unidos es fuerte, ¿sí? Así que lo que se defendía, justamente, lo que veníamos hablando, el oro. ¿Sí?
la plata y el cobre no viene mal, cobre viene bastante bien porque China viene comprando mucho, ¿sí? Entonces, si no debería estar más abajo, quizás la única alegría internacional podría ser que el chocolate está bajando, justo ahora en el invierno, así que nos viene bastante bien. Pero bueno, por lo que decís, Fran, yo no estoy viendo pantallas de mercado, vos sí, el día no va a ser el mejor viernes del No, año. no. Hay bajas por encima del 1% en todo. Across the board, eh, dirían los que saben. Y básicamente el índice, el VIX, que es el índice de volatilidad, está 16% arriba, está volando. Ujú. Eh, ¿Qué está llegando a y es 25? 24 casi, ¿sí? 24, ajá. Sí, los números complicados. Y bueno, vamos a tener que hoy aguantar la trompada, ¿no? Eh, y, y bueno, no nos va a quedar otra, ¿no? Vamos a ver qué rumbo toma de nuevo todo esto, y ver cómo lo vamos sorteando. Un dato que leía esta semana sobre el cobre, Robert, es que China está comprando tanto cobre, ¿eh? Sí. Que pronto se va a quedar sin proveedor. Eso decían, ¿no? Un reconocido eh, eh, analista de commodities de Saxo Bank decía eso. Y yo en el Twitter, era en Twitter, le puse, vengan a Argentina, Ujú. eh, que tenemos mucho. Así que bueno, se abre otra puerta ahí, quizás. No es no es algo que sea para mañana, ni para pasado mañana, ni para el año que viene, pero bueno, eh, vamos a tener posiblemente una buena posición respecto a eso. Recordemos que lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Sí, Cobre pareciera ser eh, uno de los, eh, digamos, de los activos claves para el desarrollo del mundo que se ha planteado, ¿no? Y bueno, podemos aprovecharlo. sí, sí, sin lugar a dudas, ya desde yo que tengo noción como del 2019-20 que se viene hablando que entre las reservas de cobre que hay y los procesos que están desarrollándose hacia el 2030, quizá un poquito antes, iba a haber una escasez de cobre bastante importante, complicando la transición energética y temas de construcción. Pensemos que hasta se usa eh, en la agricultura. Entonces, bueno, el tema del cobre y de las mineras de cobre siempre ha sido visto como ¿Ah? una inversión a largo plazo, con mucha volatilidad, pero a largo plazo. Hablando de mineras de cobre, Barrick cambió su ticker, ¿sí? Barrick Gold tenía históricamente un ticker que para mí era irreemplazable, que era literalmente Gold, es decir, oro. Si vos buscabas Gold en cualquier buscador financiero, te traía directamente a Barrick Gold, que bueno, un conocido de la casa, porque bueno, tuvieron actividades acá en Argentina, y cambió su ticker a solamente B alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque planea diversificar y empezar a extraer muchísimo más cobre, justamente. El cobre siempre es un derivado cuando se extrae oro, eh, pero ahora planean, eh, digamos, introducirse más en el mercado del cobre, que era más o menos el 5% de su producción, y eso ampliarlo mucho. Entonces decidieron, eh, por, al cambiar el foco también un poco de la empresa, decidieron cambiar el ticker para no estar solamente vinculados al oro. Entonces, eso es un dato que eh, llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué cambiarías el oro al cobre? Y bueno, acá está un poco de la respuesta, ¿no? Eh, va a ser clave todo, todo ese proceso de adaptación a nuevas demandas de cobre. Sí, bueno, confirma entonces la tendencia. No lo sabía, Frank, qué buen dato. ¿Mm? Porque lo vimos, es más, un día vi la acción de Barrick clavada en cero, y claro, ya el ticket no funcionaba más, no era ese, era otro, había que ajustarlo.
Y dije, ¿qué pasó con Barrick? Porque cuando jaltean la cotización de una acción nunca es para bien. Entonces, bueno, buen dato. Así que bueno, quedará para el próximo break ir analizando la normativa que se vaya conociendo, la letra fina que se vaya conociendo con respecto. Nosotros creemos que esto esta especie de blanqueo, dependiendo cómo se instrumente, pero sin lugar a dudas, va a dar espacio a que se mueva un sector de la economía, así de pequeños y medianos ahorristas, tanto para el sector de inmobiliario, automotor, pequeños negocios y al sector de cuentas comitentes, de inversión, ¿sí? Ya que este contexto internacional tan volátil, sin lugar a dudas, va a obligar a pensar en no perder poder adquisitivo con los dólares. Por lo que es mercado local, seguimos siendo constructivo con la curva de ajuste por inflación, casi en dos dígitos al 2027, como para dejar algún aviso local. También vemos bien, aunque con un poco más de riesgo, la curva en pesos, tasa fija, tramo mediano largo. Obviamente eso es para gente de mucha fe y que cree y tiene convicciones firmes. Y la curva en dólares nos gusta bastante porque arranca sobre todo los bonares en 12% anual, sigue siendo interesante. Y para los más optimistas, obviamente, estirar duration. Por ahí están manejando mucho bono de provincia de Buenos Aires, pero bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Hay, hay que tener más estómago. Ah, exactamente, sí, Ese sí eso. que, ese sí que no es para, que es solo para valientes. Sí, buscaría mucha compresión ahí, y bueno, qué sé yo, no sé, con tasa del 12% en el tramo corto de acá al 2030 no está mal. Pero bueno, siempre está el inversor que es más especulador y más agresivo. Así que bueno, no queremos demorarnos más. Muchísimas gracias por haberse sumado a este break. Lo esperamos el próximo viernes, intentando analizar un poco qué es lo que va dejando la nueva normativa. Hasta ahora es lo que se sabe. Y bueno, ir viendo posicionamiento y cómo puede ir reaccionando el mercado a la inflación de marzo, a esta nueva realidad internacional y a los dólares que podamos sacar del colchón. Así que muy buen fin de semana y muchas gracias. Buen fin de semana para todos, que anden muy bien.